Mi nombre es Miguel Hernández. Tengo 42 años. Y esta es la historia más increíble de mi vida. Una historia que muchos no creyeron cuando la conté por primera vez, pero que cambió para siempre el curso de mi existencia y la de 23 hombres valientes. Era el invierno de 1962. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido y yo era solo un sargento más en el ejército español destacado en una misión de observación en los Pirineos. El frío cortaba la piel como cuchillos y cada respiración se convertía en una nube de vapor que desaparecía en el aire gélido. Esa mañana del 15 de diciembre recibimos una llamada de emergencia que helaría la sangre de cualquier soldado. Un pelotón de 23 hombres había quedado atrapado tras una avalancha en una zona montañosa cerca de la frontera francesa. La tormenta había sido devastadora y las comunicaciones se habían cortado completamente. El capitán Rodríguez me miró con esos ojos grises que había visto en tantas batallas. Hernández, me dijo, necesito que evalúes la situación, pero solo reconocimiento, ¿entendido? No podemos arriesgar más vidas. Asentí, pero en el fondo sabía que esto sería diferente. Algo en mi interior me decía que no podría limitarme a solo observar si encontraba a esos hombres en peligro. Había servido 8 años en el ejército, había visto compañeros caer, había sentido el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, pero nunca había enfrentado algo como esto. Preparé mi equipo básico. Cuerdas, algunas raciones, un botiquín de primeros auxilios y mi rifle. El peso en mi espalda se sentía familiar, reconfortante incluso, pero el peso en mi corazón era diferente. Sabía que cada minuto que pasara podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para esos 23 soldados. La nieve había comenzado a caer nuevamente cuando salí de la base. Mis botas se hundían profundamente con cada paso, y el viento aullaba como un animal herido entre los picos montañosos. La visibilidad era casi nula, pero yo conocía estas montañas como las líneas de mi propia mano. Caminé durante horas, siguiendo las coordenadas que me habían dado. Mi radio crepitaba ocasionalmente con estática, pero las voces de mis compañeros se desvanecían gradualmente hasta convertirse en silencio absoluto. Estaba completamente solo en esa inmensidad blanca. Al caer la tarde, cuando ya comenzaba a dudar de mis propias habilidades de navegación, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era débil, casi imperceptible entre el rugido del viento, pero era inconfundible. Gritos humanos, gritos de socorro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los había encontrado, pero mientras me acercaba al origen de esas voces desesperadas, me di cuenta de la magnitud del desastre que tenía frente a mí. La avalancha había sepultado completamente su campamento temporal y solo se podían ver pequeñas protuberancias en la nieve que indicaban dónde podrían estar atrapados. Era entonces cuando tomé la decisión que definiría el resto de mi vida. No regresaría por ayuda. No podía. Esos hombres no tenían tiempo. Capítulo 2. Contra todo pronóstico. El panorama que tenía ante mí habría desalentado a cualquiera. La nieve se alzaba como una montaña artificial de 3 metros de altura y debajo de ella sabía que 23 vidas dependían únicamente de mí. El viento seguía azotando sin piedad y la temperatura había descendido hasta un punto en que cada respiración quemaba los pulmones. Pero no tenía tiempo para el miedo. Comencé a excavar con mis propias manos, siguiendo los gritos ahogados que llegaban desde las profundidades. El primer soldado que encontré estaba consciente pero en estado de shock. Se llamaba Antonio, tenía apenas 19 años y sus ojos reflejaban un terror que jamás olvidaré. «Tranquilo, muchacho», le dije mientras lo sacaba de su tumba de nieve. «Vamos a salir de aquí todos juntos». En ese momento incluso yo no sabía si esas palabras eran una promesa o una mentira piadosa. Antonio me contó que habían quedado separados cuando la avalancha los golpeó. Algunos habían logrado crear pequeñas bolsas de aire, otros habían quedado completamente sepultados. La información era desalentadora, pero no podía permitirme el lujo de la desesperación. Establecí un sistema. Primero, localizaría a los que pudieran ayudarme en el rescate de los otros. Era una carrera contra el tiempo y contra el agotamiento que ya comenzaba a apoderarse de mis músculos. Mis manos estaban tan entumecidas que apenas podía sentir los dedos, pero seguía excavando. El segundo hombre que rescaté era el sargento López, un veterano de 40 años con la experiencia suficiente para entender la gravedad de nuestra situación. Cuando emergió de la nieve tosiendo y escupiendo, me miró con una mezcla de alivio e incredulidad. «¿Cuántos más vienen contigo?», me preguntó. «Solo yo», respondí, y vi cómo su expresión cambiaba completamente. «Eso es imposible, Hernández. Somos demasiados. Necesitas regresar y traer refuerzos». Le expliqué que no había tiempo, que algunos de los hombres podrían no sobrevivir hasta que llegara la ayuda. López entendió inmediatamente. Era un soldado, sabía lo que significaba tomar decisiones difíciles.
Juntos comenzamos a trabajar con mayor eficiencia. Él conocía las posiciones aproximadas donde habían quedado sus hombres y yo tenía la energía y la determinación para seguir excavando. Pero cada rescate se volvía más difícil que el anterior. El tercer soldado que encontramos había perdido el conocimiento. Su pulso era débil y su respiración apenas perceptible. Mientras López le daba los primeros auxilios, yo ya estaba excavando en busca del siguiente. El tiempo se había convertido en nuestro enemigo más cruel. La oscuridad comenzó a caer y con ella llegó un frío aún más intenso. Habíamos rescatado a 5 hombres, pero aún faltaban 18. Mis fuerzas comenzaban a flaquear, pero la voz de mi padre resonaba en mi mente. Un Hernández nunca se rinde, mijito. Nunca. Encendí mi linterna y continué. Los hombres que habíamos rescatado se turnaban para ayudarme cuando podían, pero la mayoría estaba demasiado débil o herido para ser de gran ayuda. La responsabilidad seguía recayendo principalmente sobre mis hombros. Fue entonces cuando encontré al soldado más joven del grupo. Tenía apenas 18 años y cuando lo saqué de la nieve estaba llorando. No de dolor físico, sino de puro terror y alivio. Me abrazó como si fuera su hermano mayor, y en ese momento comprendí que no estaba rescatando solo soldados. Estaba rescatando hijos, hermanos, esposos, padres. La noche sería larga y aún teníamos mucho trabajo por delante. Capítulo 3. La noche más larga. La noche cayó sobre nosotros como una manta negra y la temperatura descendió hasta niveles que ponían en peligro la vida de cualquiera que estuviera expuesto a la intemperie. Habíamos rescatado a 8 soldados, pero aún quedaban 15 enterrados bajo esa montaña de nieve implacable. Mis manos sangraban por el frío y el esfuerzo constante de excavar. Cada movimiento era una agonía, pero me negaba a detenerme. Los gemidos ahogados que llegaban desde las profundidades me recordaban constantemente que cada segundo contaba. El sargento López había organizado a los hombres que podían moverse. Algunos mantenían pequeñas fogatas para conservar el calor. Otros ayudaban con las excavaciones cuando sus fuerzas se lo permitían, pero la mayor parte del trabajo pesado seguía siendo mía. «Hernández», me gritó López por encima del viento, «tienes que descansar. Vas a colapsar». «No puedo», le respondí sin detener mi trabajo. «Escúchalos, López. Siguen vivos allá abajo». Y era cierto. De vez en cuando, golpes desesperados resonaban desde el interior de la nieve compacta. Esos hombres seguían luchando y yo no podía fallarles. Mi padre había muerto en la guerra civil cuando yo tenía 12 años. Nunca tuve la oportunidad de salvarlo, pero ahora podía salvar a estos hombres. El 9º soldado que rescaté estaba en muy mal estado. Había perdido la sensibilidad en las piernas y sospechaba que tenía varias costillas rotas. Mientras lo sacaba cuidadosamente de su prisión de hielo, me contó entre jadeos entrecortados cómo había quedado atrapado. «La avalancha nos golpeó sin previo aviso», me dijo. Un momento estábamos montando el campamento y al siguiente todo era blanco y silencio. Pensé que había muerto. Le aseguré que todo estaría bien, pero interiormente me preocupaba por su estado. Necesitaba atención médica urgente, pero lo único que podía hacer era mantenerlo abrigado y seguir excavando en busca de los otros. A medianoche, el agotamiento comenzó a hacer estragos en mi cuerpo. Mis movimientos se habían vuelto lentos y torpes, y más de una vez me encontré cavando en círculos. Pero cada vez que pensaba en rendirme, escuchaba la voz de mi madre. «Miguel, mijo, tú naciste para ayudar a otros. Es tu don y tu maldición». El 10º rescate fue el más dramático hasta ese momento. Cuando finalmente logré crear una abertura lo suficientemente grande, encontré a 2 soldados abrazados, compartiendo el calor corporal para sobrevivir. Eran hermanos gemelos idénticos de 21 años. Cuando vieron la luz de mi linterna, comenzaron a llorar de alivio. «Pensamos que nadie vendría por nosotros», me dijo uno de ellos. «Nunca los habríamos abandonado», le respondí, aunque sabía que oficialmente yo había desobedecido órdenes directas. Con 12 hombres rescatados comencé a tener esperanza real de que podríamos lograrlo. Pero los siguientes rescates serían los más difíciles. Los hombres que quedaban estaban más profundamente enterrados, y algunos llevaban horas sin dar señales de vida. El 13º soldado que encontré había perdido el conocimiento, pero su pulso seguía siendo fuerte. Mientras lo cargaba hacia la superficie, sentí cómo mis propias fuerzas flaqueaban peligrosamente. Mis piernas temblaban y la visión se me nublaba ocasionalmente. López se acercó a mí con expresión preocupada. «Miguel, tienes que parar. Si colapsas todos moriremos aquí». Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía parar. No cuando aún quedaban 10 hombres allá abajo, 10 vidas que dependían únicamente de mi determinación. «Dame 1 hora más», le dije. «Solo 1 hora más». Pero ambos sabíamos que sería mucho más que 1 hora. La noche recién comenzaba y teníamos una larga batalla por delante. Capítulo 4.
Milagros en la tormenta. Al amanecer del segundo día, yo era un hombre diferente. El agotamiento había transformado mi cuerpo en una máquina que funcionaba únicamente por voluntad pura. Habíamos rescatado a 17 soldados, pero aún quedaban 6 hombres bajo la nieve y las condiciones meteorológicas empeoraban por momentos. La nueva tormenta que se aproximaba amenazaba con sepultar aún más profundamente a los hombres que aún no habíamos encontrado. El viento rugía con una furia renovada y la nieve caía tan espesa que apenas podía ver mis propias manos frente a mi cara. Pero algo extraordinario había sucedido durante la noche. Los 17 hombres rescatados se habían unido en un esfuerzo colectivo que jamás olvidaré. A pesar de sus heridas, a pesar del frío que les calaba hasta los huesos, habían formado una cadena humana de supervivencia. Algunos mantenían las fogatas encendidas con cualquier combustible que pudieran encontrar. Otros se turnaban para excavar, aliviándome cuando mis fuerzas flaqueaban. Los más heridos cuidaban a los que estaban en peor estado, compartiendo mantas, comida y calor corporal. Nunca había visto algo igual, me dijo el sargento López mientras descansaba brevemente junto al fuego. 18 hombres trabajando como uno solo para salvar a 6. Esto es algo que contarán durante generaciones. Pero yo sabía que no podíamos permitirnos el lujo de la celebración prematura. Esos 6 hombres que faltaban habían estado enterrados durante más de 24 horas. Con cada hora que pasaba, sus posibilidades de supervivencia disminuían drásticamente. El 18º rescate fue milagroso en todos los sentidos. Cuando finalmente logré abrir un hueco en la nieve compactada, encontré a un soldado que había creado una pequeña cavidad de aire usando su casco como pala. Estaba consciente, lúcido, y tenía una sonrisa que iluminó toda la montaña. Sabía que vendrían, me dijo. Mi esposa está embarazada. No podía morir sin conocer a mi hijo. Ese momento me dio las fuerzas renovadas que necesitaba para continuar. No eran solo soldados los que estaba rescatando. Eran futuros padres, esposos que regresarían a casa, hijos que abrazarían a sus madres nuevamente. Los siguientes 2 rescates fueron más complicados. Los habíamos encontrado juntos, aparentemente habían sido arrastrados por la avalancha y habían terminado entrelazados bajo varios metros de nieve. Uno de ellos tenía una herida profunda en la cabeza y el otro había perdido la sensibilidad en un brazo. Mientras los subía a la superficie, uno por uno, sentí algo que nunca antes había experimentado. Era como si una fuerza superior estuviera guiando mis manos, dándome la resistencia que mi cuerpo ya no tenía. Mis músculos gritaban de dolor. Mis pulmones quemaban con cada respiración, pero seguía adelante. Quedaban 3 hombres. Solo 3. Pero estos últimos 3 serían los más difíciles de encontrar. Habían quedado sepultados en la parte más profunda del derrumbe, y las señales de vida que habíamos estado escuchando durante todo el día se habían desvanecido gradualmente hasta convertirse en silencio. Miguel, me dijo López colocando su mano en mi hombro. Han pasado 30 horas. Si no han dado señales de vida, no lo dejé terminar. Están vivos, le dije con una convicción que yo mismo no sabía de dónde venía. Los 3 están vivos y vamos a sacarlos de ahí. La tarde del segundo día comenzaba a oscurecer cuando finalmente escuché algo que había estado esperando. Un golpe débil pero constante. Alguien estaba golpeando rítmicamente desde el interior de la nieve. Era una señal. Un código que cualquier soldado reconocería. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa, SOS. Corrí hacia el origen del sonido con las últimas fuerzas que me quedaban. Los otros hombres me siguieron, y pronto todos estábamos excavando en el mismo punto con una desesperación renovada. El 21º soldado que rescatamos era el capitán del pelotón perdido. Cuando emergió de la nieve tosiendo y temblando, me miró con una expresión que mezclaba incredulidad y gratitud infinita. ¿Cuántos?, me preguntó con voz ronca. 21 rescatados, le respondí. Faltan 2. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Son jóvenes, Hernández. Apenas tienen 20 años. Se llaman Carlos y Ricardo. Eran inseparables. Y fue entonces cuando supe que estos últimos 2 rescates no serían solo una misión. Serían mi legado. Capítulo 5. Los últimos 2. La segunda noche caía sobre nosotros y yo había llegado al límite de la resistencia humana. Habíamos rescatado a 21 hombres, pero Carlos y Ricardo, los 2 soldados de 20 años, seguían enterrados en algún lugar bajo esa montaña de nieve que parecía no tener fin. El capitán del pelotón, a quien llamaban el Viejo, aunque apenas tenía 35 años, me había dado información crucial. Los 2 jóvenes habían sido los últimos en reaccionar cuando la avalancha los golpeó, y probablemente habían quedado sepultados en la zona más alejada del campamento original. Eran como hermanos, me contó el Viejo mientras compartíamos un poco de café caliente junto al fuego. Carlos es de Barcelona, Ricardo de Sevilla. Se conocieron en el entrenamiento básico y desde entonces han sido inseparables.
Carlos siempre bromea diciendo que va a ser el padrino de boda de Ricardo. Esas palabras me llegaron al corazón. No podía permitir que esa amistad terminara en esta montaña helada. No podía permitir que dos madres perdieran a sus hijos, que dos novias esperaran en vano el regreso de sus amores. Reorganicé el grupo de rescate. Los hombres que estaban en mejores condiciones se turnaron para buscar en la zona que el viejo había indicado. Excavamos durante horas sin encontrar rastro alguno, pero yo me negaba a aceptar la derrota. A medianoche, cuando ya algunos comenzaban a susurrar que quizás era hora de aceptar lo inevitable, escuchamos algo que nos hizo saltar del suelo. Era débil, casi imperceptible, pero era inconfundiblemente una voz humana cantando. ¿Escuchan eso?, le pregunté, y todos nos quedamos en silencio absoluto. Era una canción popular española, cantada con una voz temblorosa pero decidida. Alguien allá abajo estaba manteniendo la moral alta, negándose a rendirse. El sonido venía de una dirección completamente diferente a donde habíamos estado buscando. Corrimos hacia el origen del canto como poseídos. Era Ricardo quien cantaba, y su voz nos guiaba como un faro en la oscuridad. Comenzamos a excavar frenéticamente, siguiendo el sonido de esa canción que se hacía más fuerte con cada palada de nieve que removíamos. Cuando finalmente abrimos un agujero lo suficientemente grande, encontramos una escena que me emocionó hasta las lágrimas. Ricardo estaba consciente, cantando para mantener despierto a Carlos, quien había perdido el conocimiento pero seguía respirando. Habían creado una pequeña bolsa de aire y se habían mantenido con vida compartiendo el calor corporal durante casi 40 horas. ¿Es real?, preguntó Ricardo cuando vio mi linterna. ¿O estoy alucinando? Es real, muchacho, le respondí mientras comenzaba a sacarlo cuidadosamente. Vinimos por ustedes dos. Ricardo comenzó a llorar de alivio. Carlos se desmayó hace unas horas. Seguí cantando porque mi abuela siempre me decía que la música mantiene el alma despierta. Mientras subíamos a Ricardo a la superficie, el resto del grupo trabajaba para crear una abertura más grande para sacar a Carlos. El joven estaba inconsciente pero vivo, y eso era lo único que importaba. Cuando Carlos finalmente emergió de su tumba de nieve, fue como si toda la montaña suspirara aliviada. Los 23 hombres estaban vivos. Los 23 habían sido rescatados contra todas las probabilidades. El momento en que Carlos abrió los ojos y vio a Ricardo a su lado fue algo que jamás olvidaré. Sin decir una palabra, se abrazaron como los hermanos que se habían convertido, y en ese abrazo estaba contenida toda la gratitud, todo el alivio, toda la alegría de haber sobrevivido juntos a lo imposible. «Lo lograste, Miguel», me dijo el viejo con lágrimas en los ojos. «Los trajiste a todos de vuelta». Pero yo sabía que no había sido solo yo. Había sido la determinación colectiva de 24 hombres que se negaron a rendirse. Había sido el poder de la hermandad, la fuerza del espíritu humano cuando se enfrenta a la adversidad. Mientras veía a los 23 soldados reunidos alrededor del fuego, heridos pero vivos, cansados pero esperanzados, comprendí que acabábamos de vivir algo que trascendía lo militar. Habíamos vivido un milagro humano, pero aún no habíamos terminado. Teníamos que bajar de la montaña, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 6. El descenso. Con los 23 soldados rescatados, enfrentábamos ahora un desafío completamente diferente pero igualmente peligroso. Bajar de la montaña con heridos, en medio de una tormenta que no daba tregua y sin comunicación con la base. El inventario de nuestras condiciones no era alentador. 3 hombres tenían heridas graves que requerían atención médica inmediata. 8 más tenían síntomas de hipotermia severa. Todos estábamos exhaustos, deshidratados y al límite de nuestras fuerzas físicas. Pero también teníamos algo que ningún manual militar podía enseñar: la unidad inquebrantable que nace cuando un grupo de hombres enfrenta juntos la muerte y sale victorioso. Estos 23 soldados habían pasado de ser víctimas a ser un equipo de supervivencia. «Escúchenme todos», les dije mientras nos preparábamos para el descenso. «Hemos llegado hasta aquí juntos y vamos a bajar juntos. Nadie se queda atrás. Nadie camina solo. Organizamos la marcha como una operación militar. Los hombres en mejor estado físico ayudarían a los heridos. Compartiríamos las provisiones que teníamos, las mantas, todo. El sargento López se haría cargo de la vanguardia. Yo cerraría la marcha asegurándome de que nadie se rezagara. Los primeros kilómetros fueron brutales. La nieve nos llegaba hasta las rodillas, el viento nos empujaba constantemente y cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. Pero avanzábamos, lentamente pero sin detenernos. Ricardo y Carlos, los últimos rescatados, se habían convertido en el símbolo de nuestra resistencia. A pesar de haber estado enterrados durante 40 horas, se ayudaban mutuamente y animaban a los otros con bromas y canciones. Su espíritu inquebrantable contagiaba a todo el grupo. «Oye, Miguel», me gritó Ricardo durante una pausa,
Cuando lleguemos a la base vas a tener que explicar cómo un solo hombre rescató a 23 soldados. Nadie va a creerte. No importa si me creen, le respondí. Lo importante es que estamos todos aquí. Pero Ricardo tenía razón. Lo que habíamos logrado desafiaba toda lógica militar y humana. Un solo soldado no debería haber sido capaz de rescatar a 23 hombres en esas condiciones. Pero aquí estábamos, vivos y caminando hacia la libertad. A medio camino del descenso, uno de los heridos graves comenzó a empeorar rápidamente. Era el soldado que había encontrado con costillas rotas y que había perdido sensibilidad en las piernas. Su respiración se había vuelto laboriosa y temíamos que tuviera hemorragia interna. «No puedo seguir», me dijo con voz débil. «Déjenme aquí. Sigan sin mí». «Ni hablar», le respondí categóricamente. «Vinimos hasta aquí juntos y vamos a llegar juntos». Entre 4 hombres improvisamos una camilla con ramas y nuestras chaquetas. Eso significaba que nuestro avance se haría aún más lento, pero nadie protestó. Habíamos aprendido que la supervivencia no era individual, era colectiva. La tarde del tercer día, cuando ya comenzábamos a temer que nos habíamos perdido en el laberinto de montañas cubiertas de nieve, escuchamos el sonido más hermoso del mundo, el rugido de motores de vehículos militares. «¡Refuerzos!», gritó alguien, y todos los que podían caminar corrieron hacia el origen del sonido. Era una patrulla de búsqueda que había estado rastreando la zona durante 2 días. Cuando vieron emerger de entre los árboles a 24 soldados, la expresión en sus rostros fue de total incredulidad. El teniente que comandaba la patrulla se acercó a mí con los ojos abiertos de par en par. «Sargento Hernández, ¿me está diciendo que rescató usted solo a todos estos hombres?» «No, mi teniente», le respondí. «Nos rescatamos todos juntos». Mientras los vehículos se organizaban para transportar a los heridos, miré por última vez hacia la montaña que había sido testigo de nuestro milagro. Allá arriba había quedado una parte de mí, pero también había encontrado algo que no sabía que tenía: la capacidad ilimitada del ser humano para trascender sus propios límites cuando está motivado por algo más grande que él mismo. Los 23 soldados que habían confiado su vida en mis manos me habían dado la fuerza para convertirme en el hombre que nunca pensé que podría ser. Capítulo 7. El legado del milagro. Han pasado muchos años desde aquella misión que cambió mi vida para siempre. Tengo 68 años ahora, el cabello completamente blanco y las manos marcadas por las cicatrices de aquellas horas interminables excavando en la nieve. Pero cada vez que miro mis manos sonrío, porque esas cicatrices son las medallas más importantes que he recibido jamás. La historia de los 23 soldados rescatados se extendió como fuego por todo el ejército español y más allá. Los periódicos la publicaron en primera página, los noticieros la relataron durante semanas y eventualmente llegó a oídos de autoridades internacionales que estudiaban casos extraordinarios de supervivencia humana. Pero para mí, la verdadera recompensa no fueron las medallas oficiales, ni los reconocimientos, ni siquiera la promoción a capitán que recibí meses después. La verdadera recompensa fueron las cartas que comenzaron a llegar de las familias de esos 23 hombres. La madre de Ricardo me escribió desde Sevilla: «Usted no solo salvó a mi hijo, don Miguel, salvó mis ganas de vivir, mi fe en los milagros, mi creencia de que aún existen ángeles en la tierra». La esposa embarazada del soldado del 18º rescate me envió una fotografía de su bebé recién nacido con una nota. Se llama Miguel en su honor. Cuando crezca le contaré la historia del hombre que le devolvió a su padre. Carlos y Ricardo, los 2 amigos inseparables, cumplieron su promesa. Ricardo se casó 2 años después y Carlos fue efectivamente su padrino de boda. En la ceremonia me pidieron que dijera unas palabras, y fue allí donde comprendí el verdadero significado de lo que habíamos vivido en esa montaña. No fue un milagro de un hombre, les dije a los invitados. Fue el milagro de 24 hombres que decidieron que la muerte no los separaría. Fue el poder de la hermandad humana enfrentando lo imposible y saliendo victoriosa. Con el paso de los años, muchos de esos 23 soldados siguieron carreras militares distinguidas. Algunos se convirtieron en oficiales de alto rango, otros en instructores que entrenaban a nuevas generaciones de soldados, pero todos llevaban consigo la lección que habíamos aprendido juntos, que los límites humanos existen solo hasta que decides trascenderlos. El sargento López se retiró del servicio activo y se mudó cerca de mi pueblo natal. Nos vemos regularmente y siempre terminamos hablando de aquellos días en la montaña. ¿Sabes qué fue lo más extraordinario de todo?, me dijo la semana pasada durante una de nuestras charlas. No fue que tú nos salvaras a nosotros, fue que nosotros nos salvamos todos mutuamente. Y tenía razón, porque lo que sucedió en esa montaña durante aquellos días de diciembre no fue la historia de un héroe solitario. Fue la historia de 24 hombres que decidieron que juntos eran más fuertes que cualquier adversidad,
más resistentes que cualquier tormenta, más poderosos que la muerte misma. Ahora, cuando jóvenes soldados vienen a preguntarme sobre aquella misión, siempre les digo lo mismo. El verdadero secreto no fue mi determinación. Fue descubrir que cuando luchas por algo más grande que tú mismo, encuentras fuerzas que no sabías que tenías. Hace un mes recibí una llamada que me emocionó hasta las lágrimas. Era Carlos, ahora coronel retirado, llamándome para invitarme a la graduación militar de su hijo. Va a ser soldado, Miguel, me dijo con orgullo, y quiero que sea usted quien le entregue sus insignias. Mientras me preparo para esa ceremonia, pienso en el círculo perfecto que se ha completado. Los 23 soldados que rescaté de esa montaña han criado hijos que ahora siguen sus pasos. La lección de que nunca debemos rendirnos, de que siempre debemos luchar por nuestros hermanos, pasa a una nueva generación. Mi nombre es Miguel Hernández. Tengo 68 años, y esta ha sido la historia más increíble de mi vida. Una historia de nieve y supervivencia, de miedo y valor, de desesperación y esperanza. Pero sobre todo una historia de lo que pueden lograr los seres humanos cuando deciden que el amor por sus semejantes es más fuerte que cualquier obstáculo. Los 23 soldados que rescaté de esa montaña me dieron el mayor regalo que un hombre puede recibir. Me enseñaron quién podía llegar a ser cuando me enfrentaba a lo imposible. Y esa lección, estimado amigo que escuchas esta historia, es el verdadero milagro de aquellos días de diciembre que cambiaron nuestras vidas para siempre.